Hola amigos, ¿cómo vamos? Yo soy Carlos Gómez Monaguillo. Siempre les digo, vivan este día como el primero, como el único, como el último. Esta píldora tiene síntoma de pregunta. ¿Se está apagando la radio? Con tristeza y preocupación de quienes vivimos la época dorada de la radio que proyectó la imagen positiva de Colombia ante el mundo, Radio Sutatensa, la potencia del pueblo, Radio Santa Fe, aquí y en todas partes, Radio Santa Fe, Caracol Radio, la gran compañía, RCN, la radio de Colombia, Todelar, el circuito del pueblo colombiano, Coral, Radio Juventud, Radio Festival, Radio Cacique, Radio Super Ecos del Combaima, bueno, Tricolor, si lo dice Super, póngale la firma. La radio que fue la luz de los colombianos durante el apagón de 1992. Eso sin hablar de la historia de antes, ¿no? Se está apagando. Frecuencias que en profesional competencia informaban a Colombia, llevando esparcimiento de la radio, espectáculo, excelentes magazines, show de humor respetuoso, radionovelas y el mejor cubrimiento de los eventos deportivos nacionales e internacionales. Bueno, empecemos con la masificación radial. Radio Sutatensa. La masificación de la radio comenzó con Radio Sutatensa y la educación a distancia a finales del decenio del 40. La obra de Monseñor José Joaquín Salcedo fue pionera en el mundo del transistor gracias a esta novedad tecnológica. La educación a distancia fue una realidad llevando su programación cultural al campesinado y al sector rural de Colombia. Hoy tenemos el internet. Bueno, Radio Sutatensa, la Iglesia Católica Colombia, fue el primer país del mundo de utilizar la radio con fines educativos. Ahora pasemos a otra. RCN, Radio Cadena Nacional, comenzó a conquistar la audiencia urbana a comienzos del decenio de los 50 gracias a la radio espectáculo y a la transmisión de la Vuelta a Colombia. Carlos Arturo Rueda C., que fue el gran maestro de la radio deportiva. Por el radioteatro de emisoras Nueva Granada pasaron luminarias de América como Pedro Vargas, Libertad Lamarque, Los Panchos a la cabeza. Ahora vamos a otra. Caracol. La música que identifica esta cadena fue idea de Jaime Martínez Solórzano, polifacético hombre de radio, dueño de una de las voces más bellas de nuestra radiodifusión y televisión. A dos románticos de la radio le debe mucho esta cadena, la que estuvo en peligro de desaparecer en los años 50, Enrique París y Samuel Ospina. Aportaron su talento y trabajo sin cobrar un centavo para salvar este proyecto radial. En los años 60 se catapultó Caracol Radio al liderazgo, convirtiéndola en la primera cadena radial, desplazando a RCN. En esta etapa, bajo el liderazgo y la batuta del maestro Carlos Pinzón, nacieron grandes programas que le dieron identidad a esta casa. Monitor, Hora Cero, 5 reporteros y el personaje de la semana. Las promociones de Caracol Radio fueron musicalizadas con gusto y excelente producción. Caracol cubrió los principales eventos deportivos, se dio el lujo de patrocinar el equipo de ciclismo de España en la Vuelta a Colombia. En esta etapa Caracol contrató a los grandes que trabajaban en RCN Radio, con Carlos Arturo Rueda a la cabeza. Hay una independiente que también dio la hora, vea, Radio Santa Fe, 30.000 vatios. Aquí y en todas partes, Radio Santa Fe, 1070, onda larga, 4.965 kHz, onda corta. Miren esta, yo me iba a estudiar, almorzaba con esa, el pereque. Hernando Bernal Andrade, pionero de nuestra radiodifusión, empresario radial, un visionario. Si no hubiera fallecido prematuramente, Radio Santa Fe hubiera sido la casa radial más importante de Colombia. Su esposa siguió con su legado. Fue un enamorado del buen sonido, de nuestra identidad cultural, nuestro bello y rico folclore, el que promocionó desde el radioteatro de Radio Santa Fe Nocturnal Colombiano, show por el que pasaron grandes artistas de la música colombiana, Oriol Rangel, los hermanos Martínez, Berenice Chávez, Garzón y Collazos, Jaime Llano González, entre otros. En esta frecuencia se lanzó el primer programa humorístico con contenido social, si ve que no es La Luciérnaga, El Pereque, dirigido por el maestro Humberto Martínez Salcedo. Radio Santa Fe fue pionero en los informativos matinales de 5 a 8. Hacia una vida mejor, moderado por Efrén Yepes Lalinde. En Radio Santa Fe comenzaron Álvaro Uribe G., Armando Osorio Herrera, Alberto Torres Herrán, Eduardo Aponte Rodríguez. Radio Santa Fe fue líder en sintonía en los años 50, comienzos de los 60. Excelente casa y escuela radial. Y ahora Todelar. Mire, la del Lorito. Fue la gran alternativa radial gracias a la mística de quienes hicieron grande esta cadena. Virtud que fue capitalizada por Bernardo Tobón de la Roche, que con el capital de su esposa, doña Isabel Martínez, y el apoyo de su hermano Jaime, Jairo y sus hijos, Germán y Bernardo, comenzó a proyectar el circuito Todelar, cadena radial que a final de los años 60 comenzó a competir de tú a tú con Caracol, desplazando a RCN. A mediados de los años 60 esta casa radial fue líder indiscutible en los 70, número 1 en información, deportes y música.
En deportes marcó un antes y un después con el mejor equipo periodístico de todos los tiempos. Pastor Londaño Pasos, Hernán Peláez Restrepo, Jaime Ortiz Alvear, Óscar Restrepo Pérez, Hernando Perdomo Che, Gustavo Torres Rueda, vea, el querido Gustavo Torres, que lo tuvimos acá en Tolima FM dando también en las emisoras de Ibagué. Don Gustavo Garay también viene de allá, la Tolima FM Estéreo, la 92.3, por eso es que es una emisoraza. Y dice Gustavo Torres Rueda, Jairo Palomino, Radio Tequendama, con la dirección de Gonzalo Ayalo Naranjo, fue la emisora de jockey por excelencia. Marcó un récord que sintonía insuperable, número 1 en Bogotá, el centro. Yo escuchaba Radio Tequendama, luego pasó a RCN. La radio se está silenciando de la grandeza de nuestra difusión, de radiodifusión, se está pagando por la falta de producción, mística y compromiso. El cambio generacional no se dio. La generación de los 80 lanza éxitos, no superaron esta etapa. No aprendieron de los maestros pioneros. La edad les cogió ventajas sin ser conscientes que eran responsables del cambio. Se hicieron viejos creyendo de joven, hablando de minitecas en la tercera edad. ¿Quiénes creen que fueron los pioneros de la radio juvenil y magos de la radio? Su mediocridad está apagando la radio, mucha chabacanería. Ya no hay esas voces hermosas, ya no se preparan, ya ni el nombre de las canciones dan. Bueno, un pequeño paseo por la radio y quiero terminar con este jingle, el de Radio Sutatensa, 250 kilovatios, o sea, 250.000, la 810, que se escuchaba hasta en Buenos Aires, Argentina, en AM. Escuchemos la presentación de Radio Sutatensa. ¡Qué nostalgia! Bogotá, HJCY, 250 kilovatios de potencia en su frecuencia de 810 kHz, onda media, y HJGG, 50 kilovatios de potencia en su frecuencia de 5095 kHz, onda corta, en la banda tropical de 62 metros. Sutatensa, Bogotá, emisora matriz de la cadena Sutatensa de Colombia, afiliada a Asomedios. Ahí está, un pequeño recorrido por la radio. Ay, Señor Jesús. Qué nostalgia, ¿no? Yo soy Carlos Gómez Monaguillo, siempre les digo, yo en este día como el primero, como el único, como el último. Que Jesús y María los bendiga. Los oídos por donde escuché todas estas emisoras más cercanos de mi boca son los míos y de mi corazón también. Chao, chao.